Hace poco hice un sistema de riego automático para mis cultivos y fue una de las experiencias más tediosas, difíciles, complicadas, pero sobre todo en las que más aprendí sobre cómo hacer sistemas de riego. Es un riego a pequeña escala, pero descubrí las 5 claves que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a establecer sistemas de riego, ya sea para nuestros cultivos en intensivo como en extensivo. Así que sin más, quiero hablarles sobre lo que aprendí, sobre lo que yo haría y sobre lo que falló, porque hay muchas cosas que sí hay que tener en cuenta. Sin más, vamos a ver. Muy bien, empezando con el primer problema, que fue uno de los más graves y de los que yo no tenía contemplado, que fue la presión del agua. Ahorita les voy a enseñar un poquito más adentro cómo es que está, pero yo pensaba regar con un tinaco. Yo creía que el tinaco me iba a brindar la presión necesaria para activar el temporizador, que lo vemos aquí un poquito y que de hecho ahora mismo se está prendiendo, pero no, resulta que necesitaba más presión y tuve que conectarla a la línea directa del agua. ¿Eso qué significa? Que cuando no haya suministro de agua del municipio, yo no voy a tener la posibilidad de regar y tendré que optimizar mi sistema para regar con ese tinaco. Entonces lo que estoy haciendo es tener sistemas de llaves cuando este tipo de cosas estén pasando, porque digamos que mi suministro nunca es constante y no es que tenga el agua cuando la requiero. Trato de regar en horarios donde la gente no esté utilizando el agua, como los en la noche o ahorita un poquito ya más en la tarde, para uno no utilizar tanta agua y para que se esté fresco. Trato de regar en las mañanas temprano y en las tardes, ya que no hay tanta luminosidad. Ahora siguiendo con el sistema y aprovechando que está aquí funcionando, fue el acomodo de los aspersores. ¿Por qué estoy regando con aspersores? Porque voy a necesitar esta plántula, que aquí tenemos una poquita más grande, pero esta plántula necesita estar a humedad constante del 70% relativamente. También necesitaba regar con goteros algunas plantas de tomate que tengo aquí y unos almácigos que están un poquito más acá. ¿Qué experiencias tengo con esto? Acomodarlos, tener la densidad de goteros o de aspersores necesarias para cubrir el riego, porque si yo pongo el riego o los aspersores o los goteros a donde yo quiera, pues no va a funcionar porque tienen un rango limitado. Entonces es importante saber cuánta es la densidad y si el caudal de agua va a ser suficiente para que las plantas puedan regar, para que todo el sistema pueda funcionar en sí. Porque ¿qué pasa si el agua ya no alcanza a regar mis almácigos? ¿O qué pasa si no tengo el caudal necesario? No tengo el caudal necesario para mis plántulas, para que levanten los aspersores. Entonces el punto a tener en cuenta es tener cuánto voy a regar y cuánta agua voy a necesitar, ligada con el punto anterior. Que nadie casi habla y que también tenemos que tener en cuenta son las fugas, son los goteos, son las mermas. Sí, en todo sistema va a haber mermas. Tiene el principio de la entropía tiende a eso, que siempre va a haber pérdidas en X o Y. Pero sí que tener en cuenta que, por ejemplo, yo no tengo cover ground en el suelo. Sí tengo un desnivel, que lo que va a propiciar es que el agua escurra para la parte de afuera de esta pequeña casita. Pero eso también va a propiciar problemas de enfermedades, porque van a tener las condiciones adecuadas. Entonces, goteras en nuestro sistema, que si las conexiones no quedaron bien selladas y ahí están liqueando constantemente cada que prendemos nuestro sistema de riego, eso significa que a la larga se van a concentrar enfermedades que se van a ir expandiendo por nuestro terreno de cultivo. Entonces eso es muy importante, tener en cuenta los goteos, y si tenemos problemas muy graves de fugas, solucionarlo lo más pronto posible antes de que sea realmente un verdadero problema. Lo que tener en cuenta es el temporizador, que sea lo que realmente necesitamos y no más de lo que vayamos a necesitar, porque el consumo de agua debe ser casi que exacto para no tener problemas después. También este tipo de aparatos funcionan con una presión. Hay que tener en cuenta que nuestro temporizador tenga la presión adecuada de agua, la batería necesaria y tenerlo bien calibrado. Otra de las cosas es este tipo de mangueras. Este es un sistema comercial pequeño que me encontré por internet. Lo que quería era estos aspersorcitos, los goteros, pero sí es verdad de que noto que esto tal vez no va a aguantar lo suficiente, o al menos sí, pero no es lo que me hubiera gustado. Hubiera preferido mangueras más fáciles de conectar, otro sistema de conexiones, por ejemplo este que tiende a gotear aunque muy poquito de esta parte y de esta parte. Entonces son puntos a tener en cuenta.
Otra de las cuestiones que también me han tocado analizar son los costos de inversión. Sistemas de riego, ya no como este, sino un sistema con cintilla, un sistema de aspersión. Aunque con cintilla no sean muy caros porque los rollos de cintilla de goteo ya son un poco más accesibles. Sí es verdad que para extensiones de 2, 4 hectáreas, pues los costos van a ser más, y además añadiéndole lo demás, que es una bomba, que es un filtro, las conexiones, sí representan una inversión muy buena. Y si es un sistema de pivote central de aspersión, es carísimo la inversión, pero claramente lo podemos usar muchos años más. ¿Qué es lo que yo mejoraría? ¿En qué es lo que yo debería centrarme? Encontrar sistemas adecuados. Muchas veces he tocado o me ha tocado la situación de ver que mediante aspersión siembran maíz. Entonces pongamos el ejemplo de, pues, el aspersor de pivote central llega aquí. La planta de maíz crece hasta acá arriba. En poco tiempo lo va a tapar, y aunque sí, la humedad se necesita, abajo es materia orgánica que se va a introducir en el sistema. Las hojas van a estar en contacto, va a poder haber presencia de organismos, no va a haber una aspersión adecuada porque las hojas lo van a tapar. Entonces es punto a tener en cuenta. O lo mismo con las calabazas. He visto que alguien siembra calabacitas. Ah, sí, pero les puse unos aspersores. Pero espérate, si riegas con aspersores las hojas de calabaza, puede ser que se puedan enfermar o puedan contraer enfermedades o bacterias. Entonces hay que encontrar el sistema adecuado para cada cultivo. Al mismo tiempo les sugeriría de acompañamiento técnico. El acompañamiento técnico es fundamental cuando se quiere implementar sistemas que no conocemos, cultivos que desconocemos y que no sabemos cómo es su funcionamiento. Porque si vas a poner, qué sé yo, cebollas y vas a regar cada tercer día, pues espérate, no estamos hablando de una solanácea. Entonces, por el contrario, vas a poner una solanácea como son chiles y los riegas cada semana, cada 2 semanas, pues espérate, es probable de que tu planta se vaya a secar o marchitar en los primeros días del trasplante. Entonces, una lámina de riego va a ser indispensable también para los sistemas de riego, y uno de los más eficientes que quiero que se lleven y que pueden implementar son el riego por goteo o por cintilla y el riego por aspersión. Son de los más comunes. Existen otros, como todos los conocemos, que es el riego rodado por inundación, que ya no es óptimo. Ya quien lo usa es porque realmente no puede usar otros sistemas, pero no es óptimo para el consumo de agua y por el trabajo que este conlleva. O al menos que queramos sembrar en Chinampa si tenemos un lago cerca, pero de ahí en más, esos son los más comunes y los que mejores resultados tienen. Sin más, nos vemos. Espero que estas 5 claves que les enseñé sobre mi pequeño sistema, y espero próximamente grabar un sistema más grande ya en intensivo que tengo para chiles y para maíz, les pueda mostrar un poquito más de él. Pero para empezar, un sistema sencillo como este que me costó 600 pesos y que lo más caro fue el temporizador, creo que está bien. Todavía tengo mucho material para todo este pedazo para ponerlo de riego, y son materiales sencillos, fáciles de utilizar, que no tienen mucha ciencia, que son, incluso hasta los niños pueden ver cómo usamos estos tipos de sistemas, y que nos van a asegurar buenas cosechas. Van a tener la humedad siempre que sea necesaria. Y ya sin más, nos vemos en la siguiente. Espero que les haya ayudado y espero que estas 5 claves los tengan siempre en cuenta cuando vayan a instalar un sistema de riego para sus cultivos. Bye.